tal? Muy buenos días. Em, Les saluda Antonio Paniagua, su hermano y amigo. Y bueno, pues me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes después de 3 semanas de no aparecerme aquí. Sí me aparecí cuando estaban las pláticas de Gustavo, por supuesto, pero no en escena, pues. Y me da mucho gusto estar con todas las personas que nos visitan. Nos da mucho gusto saber el beneficio que nos está haciendo para todos estas transmisiones, los buenos comentarios que luego amables personas nos dejan, etcétera. La verdad, le damos muchas gracias a Dios y eso es motivo de que cada domingo pues nos reunamos con mucho gusto, con muchas ganas y con mucha necesidad de que Dios haga pues cosas nuevas en nosotros, que es lo que queremos y que esperamos y que definitivamente necesitamos. Hablando precisamente de domingos, quiero darte un anuncio que en un rato más volveré a repetir, y es que la próxima semana va a ser la reunión a las 10 de la mañana, va a ser, digamos, va a ser en otro lugar, va a ser en una congregación, vamos a estar en una congregación con otros hermanos y con otras personas en Veracruz y por conveniencia, para que todas las personas puedan estar tanto en la reunión en esos momentos como todos los que nos escuchan de Colombia, bueno, pues que sepan que vamos a estar a las 10 de la mañana, no va a ser a las 9:30 como normalmente es, sino a las 10 de la mañana. Y pues quisiera que lo tuvieran muy en cuenta. De todos modos, los que más, las personas que realmente afectaría que no entendieran este mensaje, que no lo recibieran a tiempo, son las mismas personas de Veracruz las que van a estar atendiendo a la congregación, las que van a estar atendiendo a esa reunión en particular. Quisiéramos que llegaras a muy buena hora para que, para que todas las cosas marchen bien, para que la reunión sea una reunión bonita y para que después además pues nos quede tiempo después de la reunión para saludarnos, para estar, para hablar, para resolver asuntos y para estar con la familia el resto del domingo. Así que 10 de la mañana llega puntual. Si tú estás para allá, por allá, la verdad es que es una bendición muy grande estar los hermanos juntos, estar las personas. El ambiente es muy, muy bonito y cuando hay un ambiente así, sobre todo porque Cristo lo ha dicho, que estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros y eso lo tenemos por seguro y gracias a Dios por ello. Bueno, pues después de este anuncio quiero que vayamos a un salmo y precisamente es el salmo número 1, o sea, el primer salmo del libro de los salmos, que es un salmo de David y voy a leer unos poquitos versos, porque yo estaba ayer en la noche diciendo, bueno, pues, eh, ¿qué les comento, no? Como para introducir un poquito el día y eso, y pues bueno, me encontré con esto, que no es un texto que no conozca, ya lo conozco, pero me brillaba y me brillaban las cosas quizás que Dios ha estado hablando y marcando. Y bueno, los primeros versos, todo el salmo es muy bonito, pero solamente vamos a leer, te voy a decir, solamente hasta el verso 3, nada más 1, 2 y 3. Entonces te lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, que es una versión buena, aunque nosotros solemos leer la versión de Reina Valera del año 1960, pero esta versión también es buena y a veces puede dar un énfasis interesante. Entonces te voy a leer, dice así: cuán bienaventurado, o sea, qué dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Solamente hasta ahí.
Ya te decía yo que es un texto eh, pues muy bonito y muy profundo y digo también muy sencillo de entender, pero sobre todo es porque Dios realmente quiere que tú, que tu familia, que yo, que mi familia estemos precisamente en ese lugar espiritual de ser dichoso, pero de ser dichoso no porque ahora te está yendo bien, de ser dichoso o bienaventurado no porque eh, conseguiste lo que querías. Qué bueno que Dios te permite todas esas cosas, sino que eres bienaventurado y eres dichoso porque ahora has descubierto, entendido y tu vida es totalmente distinta y ahora tu deleite ya no son lo que antes era tu deleite, sino que ahora tu deleite es Dios con todo lo que significa, es Dios los hermanos, es Dios su ley, es Dios el conocimiento de Jesucristo, su Biblia, es pues todo lo que implica, lo que quiere implicar aquí que en su ley medita de día y de noche. Y bueno, dice además, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, en lo que sí andábamos antes, ¿verdad? Eh, Después dice, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de los que menosprecian lo bueno, de los que menosprecian lo que Dios quiere, de los que menosprecian a Dios mismo. Entonces, pues Dios nos ha llamado a ser bienaventurados. Esto es lo que muchas veces no se entiende cuando eh, yo mismo creo no lo entendía al principio, que Dios en realidad cuando me buscaba uno tiende a pensar que Dios es un Dios restrictivo, un Dios que ya no va a permitir que hagas ciertas cosas que te gustan mucho. Bueno, yo también llegué a pensar eso, pero eso significa que no entendemos nada, es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios vino a llamarnos a libertad, a que nuestro corazón fuera llenado. Él mismo decía, de vuestro corazón van a fluir ríos de agua viva, o sea, va a haber una abundancia de satisfacción, de esa sensación de bienestar, de que la conciencia misma no te está golpeando y condenando todos los días, ¿sí? Entonces, Dios nos ha llamado a ser bienaventurados. Y eso es solamente ya de por sí motivo para que nosotros nos reunamos con muchas ganas, nos reunamos con mucha expectativa. ¿Por qué? Porque no solamente nos gusta escuchar de Dios, nos gusta escuchar de su ley, nos gusta escuchar de su justicia, de su amor, nos gusta escuchar y además nos gusta ser transformados por la palabra y por el Espíritu. Y dice que cuando, además de ser bienaventurado, y las características son pues que no te detienes en el camino, no te deleitas en el camino de los pecadores, no te deleitas en los pecados que antes te deleitabas. Ahí ha habido un milagro inmenso, un milagro de una persona que antes se deleitaba en el pecado y que ahora se deleita en la ley de Dios. Eso es un milagro inmenso, ese es el milagro que Dios quiere hacer con todos nosotros, ¿sí? Los que antes nos deleitábamos en X pecado, en todos los pecados. Ahora que ahora que podamos deleitarnos en las cosas de Dios, que podamos anhelar más de Dios, que podamos anhelar más de leer su palabra, que podamos querer ser mejores personas, que queramos amar a nuestro prójimo, que queramos perdonar y resolver todos esos conflictos que tenemos adentro con la ayuda de Dios, los podemos hacer y entonces cada vez estar más cerca de Dios, cada vez amar a nuestro prójimo más y cada vez mejor. Dice ahí que no solamente eres bienaventurado, y repito, ese es un milagro, ese es el milagro, ¿sí? ¿Puede Dios hacer cualquier milagro? Sí, pero ese es el milagro definitivamente. Y pues dice que además serás como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Parece que nada mejor que tener la aprobación de Dios en cada cosa
que hacemos, en cada decisión que tomamos, en cada camino que emprendemos. Así que, bueno, pues este es nuestro Dios, este es su camino y pues la condición de las personas que caminamos, la condición de las personas que queremos más de Dios, que no nos detenemos a pensar ni en los pecados, no nos detenemos a estar pecando y a estar haciendo las cosas malas como antes, ni siquiera nos detenemos a considerar demasiado nuestras debilidades, sino que más bien miramos a aquel que nos ha llamado, dice que somos bienaventurados y que además cada cosa que hacemos prospera. Yo creo que hay mucho que entender de eso y mucho que agradecer. Así que agradezcámosle al Señor, pongamos esta reunión en Él, en sus manos, que Él la tome, que Él nos hable, que Él nos bendiga, que Él bendiga a todas las personas que están aquí. Que Dios esté con nosotros. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por un día más donde estamos juntos. Muchas gracias por el amor que has demostrado con nosotros, que habiendo sido pecadores, Señor, ahora nos consideras ser parte de tu familia, parte de ti mismo, Señor. Te damos muchas gracias por este evangelio, que significa eso para los que lo digo en alto, para las personas que no lo sabían, que significa buenas noticias, porque son buenas noticias, muy buenas noticias. La paz con Dios, la restauración del alma, el caminar en la luz y todas las cosas que acompañan a esa bienaventuranza de estar contigo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, nuevos y no nuevos, personas atribuladas que necesitan que tú los consueles y les digas por dónde. Personas felices, Señor, que quieren expresar esa felicidad que sienten y que saben que proviene de ti. Las personas, Señor, agradecidas por el perdón de sus pecados, que lo han sentido y sabido hace poco o hace mucho, Señor, y que nunca debemos olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados, y no lo queremos hacer, queremos recordar la obra de amor tan grande que tú has hecho. Señor, recibe de nosotros esta alabanza, este tiempo, esta oración, y bendícenos con tu presencia y con tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Él solo hace maravillas, el único que hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Solo hace maravillas, el único que hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Y la tierra se llena de su gloria. Amén, 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 sí, amén. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel.
Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Soy del Gabaón y
fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Señor Jesús, te adoro, te alabo. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Y la vida y la muerte y lo alto y lo bajo no
nos separará del amor del Señor. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar, no nos Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá Así es, Jesús, porque nada nos puede separar de tu amor, Jesús. Ni las dificultades, ni las tempestades, Señor. Los problemas, Jesús. Nada nos puede separar de ti, Señor. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por su presencia y por darnos los domingos como días de reposo y de reunión, en donde lo podemos buscar y donde, no sé, cuando estamos juntos, la verdad es que su presencia es todavía más evidente. Vamos a pasar
a la palabra. Vamos a pasar a nuestra plática de hoy, pero antes quiero dar un aviso que di hace un rato. El aviso es que la reunión de la próxima semana va a ser a las 10 de la mañana, va a ser en Veracruz, en Jalapa, y bueno, pues sobre todo para las personas que atienden físicamente, que atienden presencialmente, les rogamos que vayan temprano para que el ambiente desde temprano sea un ambiente, no sé, donde ya estamos esperando algo de Dios, que no andemos con prisas, así que les rogamos mucho, por favor, que lleguen a buena hora. Y lo digo también para que las personas que esperan que a las 9:30 comencemos, en realidad no lo vamos a hacer, vamos a empezar a las 10 de la mañana. Otra cosa que quería decir es retomar algo que dije hace precisamente 4 semanas y que, bueno, pues gracias a Dios también tuvo algunas repercusiones y necesita hacerse alguna aclaración. Me refiero específicamente de la ocasión cuando estábamos hablando de cómo era posible de que personas y organizaciones y personas que habían conocido a Dios en un momento dado se extraviaran. Específicamente hablamos de los metodistas, diciendo que la organización, la denominación de los metodistas, la cual había empezado con Juan Wesley, y Juan Wesley fue un hombre increíblemente valioso para la iglesia, valioso para la palabra de Dios, para la extensión del reino de Dios en Inglaterra. No solo él, también su hermano y otras personas contemporáneas a él. Y bueno, pues después de esa vida y de esa influencia espiritual sobre todo, pero también influencia social, habían surgido lo que se conoce como el metodismo, o sea, los metodistas. Pero habiendo empezado de esa manera, pues resulta que en estos tiempos los metodistas, y eso exactamente es lo que dije yo hace un mes, los metodistas estaban ya permitiendo en sus filas no solamente la ordenación de mujeres, sino la ordenación de mujeres homosexuales, o sea, de lesbianas, de hombres homosexuales y el matrimonio entre gays, entre personas del mismo sexo, en sus filas. Es algo ya que se considera, no solo se considera, se hace en las filas del metodismo. Pero bueno, ese comentario provocó algunos otros comentarios en donde decía, bueno, pero ¿eso es así en todo el metodismo o eso es solamente una parte del metodismo? Y entonces eso llevó a una aclaración más precisa, lo cual me parece muy bien, porque en estos tiempos precisamente hay que tomar posiciones. O sea, no puede ser tan ambiguo de decir que crees en Dios, pero también crees en el matrimonio homosexual y que también crees que un homosexual que no cumple para nada los requisitos de la Biblia para ser un ministro de Dios, pues resulta que no puedes simplemente no ver ese tipo de cosas o hacerte de la vista gorda, sino que hay que tomar posiciones en lo que creemos, ¿sí? Para que no nos arrastre toda esta ola de ideología y toda esta ola de mentira que hoy en día es tan normal y frecuente. Entonces, después de más investigación y sobre todo después de que las personas que se sintieron un tanto ofendidas, pero no sé por qué se sienten ofendidas, más bien es mejor que entiendan, pero bueno, gracias a Dios no todos los metodistas, como resultado de pues de esta investigación, digamos, de estos comentarios que surgen a raíz de lo que comenté, no todos los metodistas están en la misma postura al respecto. Hay una parte del metodismo que no admite eso, bendito sea Dios. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios porque no se han dejado caer tan profundamente.
Y entonces ellos están rompiendo, pero todavía no han roto, están a punto. Es que son muy burócratas, o sea, son muy burócratas. Las denominaciones no toman decisiones inmediatamente, sino que se tardan años y años en tomar decisiones, y eso pues les pone en el riesgo de que pues generalicemos, ¿no? O sea, los metodistas pues están tan mal que ordenan lesbianas, que ordenan homosexuales, que casan homosexuales y que están de acuerdo con toda la ideología de género del mundo. Entonces, como ellos mismos en su manera de actuar son tan lentos, tan tibios, pues ellos mismos se exponen a este tipo de comentarios. Pero estrictamente hablando, en honor a la verdad, no todos los metodistas quieren esto y están dispuestos a romper con ellos, lo cual planean hacer una nueva denominación, de modo que va a haber unos metodistas por un lado, que son los de ese corte progresivo, ese corte liberal, ese corte mundano, más mundano, y van a estar otros metodistas que creo que se van a llamar el metodismo global, así se va a llamar, y entonces, o mundial, no sé cómo lo traduzcan, y entonces esos van a ser más tradicionales. Bueno, pues está bien, está bien. Nosotros creemos francamente que ni una denominación, ni una religión, ni nadie fuera del Señor Jesucristo puede lograr la paz de Dios con los hombres, pueden lograr la paz del alma y la redención de nuestras almas. Solamente el Señor Jesucristo, pero bueno, vemos que hay religiones, vemos que hay denominaciones, y pues el problema de una denominación es que si tú perteneces a una denominación, pues entonces tú traes el estigma de lo que creen y de lo que permiten en esa denominación, y entonces traes como un sello que no es el sello del espíritu, sino el sello de una denominación, y entonces pasan como cosas como la que te estoy comentando, ¿no? Que si eres metodista, pues entonces de repente pues ya toda la gente o mucha gente puede pensar de ti que tú estás de acuerdo con ese tipo de cosas. Y dices, no, pero es que yo pienso distinto, yo soy yo y los demás son los demás. Sí, es verdad, pero ese es el problema de llamarte de Pablo, de Wesley o de metodista o de evangélico con este apellido o lo otro, y no llamarte exclusiva y solamente del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que no todos están tan perdidos y tan absorbidos por la corrupción de este mundo y por la manera de pensar de este mundo, sino que hay alguna diferencia, que todavía ponen la Biblia y a Dios por encima de toda esta, pues no sé, toda esta basura que es la ideología y la forma de pensar y las filosofías de hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, pues una vez hecha esta aclaración, ahora sí vamos a leer una porción de la escritura larga, eh, que está en Romanos capítulo 8, porque de ahí vamos a extraer todo lo que vamos a hablar hoy. Ahí está todo, y sobre todo ahí está un principio, que eso es lo más importante de hoy. O sea, quisiera yo que a través de esta plática y con y con los ejemplos que pueda ayudar, quisiera yo que te quedaras para siempre, no solamente para hoy en lo que dura el día o para hoy en lo que dura la reunión, no, sino que te quedaras con una idea, con un principio que te puede ayudar para todos los días de tu vida, absolutamente todos, para los días en donde te sientas bien y para los días donde te sientas mal, para todos los días de aquí hasta la eternidad. Este principio, solamente este principio, que vamos a irlo de alguna manera, vamos a irlo entresacando de su contexto, entresacando de una lectura más amplia que solamente ese versículo, y esa lectura más amplia nos va precisamente a dar pues más claridad y más fuerza a este versículo que vamos a entresacar, y que es el principio en particular que vamos a buscar hoy, que vamos a querer entender y que le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender. Pero primero vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39.
mismo texto, siendo un texto largo que vamos a leer al final de nuestra plática, porque lo que nos interesa más que las explicaciones de un hombre, más que las explicaciones de una persona, que su único, hablo por mí, que su único interés es que quede más claro algo, pero no es tan necesario como la misma palabra de Dios. No es tan importante la explicación de un hombre como la misma palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios es especial, es viva y eficaz, dice la Escritura, y eso pues hace que nosotros pues confiemos en que la pura lectura de la palabra de Dios, así como lo vamos a hacer ahora, tenga un efecto positivo, un efecto profundo en el alma, en la conciencia y en el espíritu de las personas que así lo quieren. Entonces te leo, pon atención, dice así a partir del verso 28 del capítulo 8 de Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pedirle a Dios juntos que estos versículos se hagan vivos en nuestra vida, se hagan vivos delante de nosotros para que podamos ser bendecidos precisamente por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas vivas tus palabras y nos ayudes, si acaso, a arrojar un poco de luz en algunos de los versículos o en las explicaciones que tratemos de dar, pero sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, ponga las cosas espirituales de manera correcta en todas las personas que estamos aquí, Señor, en todas las personas que vamos a estar estudiando juntos o tratando de entender un poco mejor estos versículos. Haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como te decía, este versículo, más bien esta serie de versículos, están llenos o sea, es un mensaje continuo, es un mensaje que desde el principio hasta el final se ve, y es un mensaje que te habla de que tal es el amor, tal ha sido la protección hasta el día de hoy, ignorando Dios los tiempos donde nosotros mismos huíamos de Él y huíamos de la luz y huíamos de la verdad. Pero ha sido tal el amor de Dios, ha sido tal esa búsqueda de Dios, ese Dios estar tocando en tu vida, llamándote. Y muchas veces muchos de nosotros o varios de nosotros habiendo respondido a ese llamado de Dios, es tal el amor, es tal el cuidado de Dios, es tal el abrazo de Dios, el amor de Dios que abraza, que dice que
que no solamente todas las cosas que te sucedan van a ser para bien, van a ir cumpliendo un propósito de que cada vez seamos más similares a Cristo. Ahí lo dice. Dice en el verso 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que no solamente cada cosa que sucede, y cada cosa, todas las cosas, dice que pueden tener que pueden resultar para bien de los que aman a Dios y de los que están siguiendo ese propósito, de los que están en el propósito de Dios en sus vidas. Dice que cada cosa, todas las cosas, o sea, todas las cosas, las buenas y las que nosotros consideramos malas, las bonitas y las feas, todas las cosas que suceden, aquellas cosas que te entristecen o que te rompen el corazón, como puede ser la muerte de un hijo o la muerte de un familiar o situaciones difíciles en este tiempo, como quedarse sin trabajo o como, no sé, 1000 cosas que nos pueden suceder. Pero dice que cada una de esas 1000 cosas que nos pueden suceder, dice que pueden obrar para bien y que obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y después empieza a razonar y empieza a decir, bueno, lo que pasa es que Dios tiene un plan con tu vida, definitivamente tiene un plan con tu vida y espero que ya lo hayas entendido para que ya no ofrezcas más resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y empieza a decir, bueno, pues es que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y después empieza a decir muchas cosas que pueden ser precisamente ese tipo de cosas que pueden obrar para bien en nuestra vida, pero no precisamente las mejores, porque empieza a hablar de tribulación, digo las mejores en cuanto a las que se sienten mejor, ¿no? Entonces dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Dice nada absolutamente, o todas las cosas que te sucedan, nada te puede separar del amor de Dios. Si Dios te abraza, si tú estás en la voluntad de Dios, si tú estás en el propósito de Dios, nada absolutamente, dice, nos podrá apartar del amor de Dios. Créeme que estas palabras son las que ahí dicen, no estoy oponiéndole nada, al contrario. Yo no puedo, en mi mejor modo, no puedo expresar tanto como lo que dice estos versículos. Dice que nada absolutamente, ni del cielo, ni de la tierra, ni muerto, ni vivo, ni nada del pasado, ni del presente, ni del futuro puede tener el poder de apartarnos del abrazo, de los brazos del Señor que nos ha amado y que nos ha amado de tal manera que no escatimó a su propio Hijo. Ese es el razonamiento. Entonces, como te das cuenta, todo esto es como que un cuerpo de pensamiento, o sea, como que no son versículos aislados, no, es toda una idea. O sea, es toda una idea que Dios, como Él ha dicho, que nos protege, nos ayuda y nos lleva al cumplimiento de sus propósitos. Claro, si tú quieres, ¿verdad? Porque si tú no quieres, no. Porque también en esos versículos está hablando de versículos mal entendidos por algunas personas de la predestinación, ¿sí? Como diciendo, como algunas personas creen mal y que de hecho no sé cómo puedes creer eso, que Dios predestinó, escogió a unas personas caprichosamente, que hagan lo que hagan, vivan bien, vivan mal, decidan lo que decidan, se van a salvar, y otras caprichosamente hagan lo que hagan, se esfuercen, no se esfuercen, vayan para allá, decidan esto o decidan lo otro, se van a perder irremediablemente, ¿sí? O sea, esa manera de entender las cosas definitivamente no habla ni siquiera de un Dios justo, habla de un Dios caprichoso, raro, no sé, te puedes imaginar básicamente un monstruo más que un Dios. No, pero sí hablamos de esa seguridad absoluta que Dios da a aquellas personas que se meten en sus propósitos. Te quiero decir que Dios te escogió a ti y a mí, no tengas ninguna duda, Él te ha llamado como me ha llamado a mí, pero ahora resulta que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer algo con ese llamamiento. O sea, ¿qué vas a responder? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Esta probablemente sea la última plática que vamos a tener de la cruz, de la muerte del Señor Jesucristo. Obviamente que no es, porque ese es
Esa es la médula de nuestra fe, la médula de nuestra salvación, la parte medular de la justificación del hombre, obviamente. Pero en sí como serie hemos estado hablando de la cruz de muchas maneras, entendiendo cosas, entendiendo conceptos y tratando de revisar cosas importantes. Esta probablemente sea la última para pasar a algo nuevo, algo diferente quizás, pero la cosa es que entendamos pues, que tenemos que responder al llamado de Dios. ¿Tienes duda de que has sido llamado? Pues sí, sí has sido llamado, claro, si no estarías ni siquiera escuchando esto para que me entiendas. El hecho de que te expongas a la palabra de Dios, el hecho de que se haya convertido tu hija, se haya convertido tu esposo, se haya convertido un familiar, un vecino que conocías desde hace mucho y te haya empezado a predicar el evangelio, tienes claro las cosas, estás siendo llamado. El problema es que hay muchos llamados y pocos escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Esos que, habiendo sido llamados, escogen a Dios, escogen hacer la voluntad de Dios, escogen ignorar sus propios caminos y poner delante de ellos la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante para entender esas palabras que leemos por ahí como escogidos. Sí, yo soy escogido de Dios y tú también lo eres. Y Dios, que es justo, es bueno y misericordioso, escoge y llama a las personas, pero no todas las personas responden. Ese es otro asunto. Eso es algo que ya tiene que ver con la decisión de cada quien. Eso es algo que tú tienes que resolver el día de hoy. Dios te ha escogido, lo dice el Señor Jesucristo, lo decía, yo os escogí a vosotros, vosotros no me escogisteis a mí. Exactamente, es verdad. Pero nos escogió para que nosotros tomemos una decisión. Él te escogió, ahora toca que tú lo escojas a Él. En la palabra de Dios en Primera de Juan también dice, yo os amé primero. Vosotros me amáis a mí o vosotros amáis en general, porque yo os amé primero. Ahí tienes otra vez cómo es el orden de los acontecimientos. Primero Dios nos amó, primero Dios nos escogió y nos llamó para que nosotros respondamos a ese llamamiento de Dios, para que nosotros nos metamos en esa voluntad de Dios, en ese objetivo, ese propósito de vida de Dios, ¿sí? Porque eso va a ser básico para entender bien este texto, ¿sí? Y entonces dice que absolutamente nada, no hay persona, no hay ser, circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar de su amor, nadie puede ser más fuerte que Dios, nadie tiene el poder de hacer que Dios suelte su abrazo de nosotros y entonces de repente nos perdamos. Nadie de lo creado dice ahí. Y ahora, como estas cosas no se entienden muy bien, quiero volver a leer el texto. No lo había pensado, pero creo que es necesario porque después de esta breve introducción dentro del mismo tema, seguramente ya te empiezas a dar cuenta cómo hay una continuidad de pensamiento en todo esto, porque además dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O sea, que Él está constantemente teniéndonos en sus pensamientos y viendo que no nos falte nada y viendo que no nos falte la fe y viendo y pidiendo para que nosotros estemos bien y para que logremos pasar la tribulación. Y nuevamente repito, estar bien no quiere decir sentirse bien. Estar bien no quiere decir que todas las cosas te brillan de repente. Estar bien con Dios no quiere decir que todas las cosas van a ser alegres, porque hay cosas tristes, porque vivimos en un mundo caído y porque en este mundo, dice, tendremos aflicciones. Pero eso no importa tanto como que nuestra alma esté fortalecida, como que nuestro espíritu esté entero, que como que estamos bien con Dios. O sea, nuestro lugar ante Dios es de favor. Y entonces eso es lo que realmente importa. Que tu alma, tu fe esté vigorosa, que estés viendo, que por la fe y con esperanza veas las cosas invisibles y no solamente las cosas visibles, las cosas que se sienten, las cosas del momento. Entonces, pues ahí tienes, ahí en este mismo texto que estamos leyendo, a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros como pidió por Pedro, ¿te acuerdas? Dijo Pedro,
¿Sabes qué? El diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Vas a sufrir un tiempo dificilísimo, pero no te preocupes, porque yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. De la misma manera, cualquier cosa con nosotros. Absolutamente cualquier cosa. Tenemos todo para que nada absolutamente nos pueda separar del amor de Cristo, para que podamos llegar hasta el cielo, hasta el final, sin dudas, sin temores y sin nada que nos perturbe, sino solamente bien agarrados y más que nosotros, Él bien agarrado a nosotros. Y entonces, pues dice ahí que da por hecho que al que llama, justifica y que por lo tanto también glorificará eventualmente, o sea, llevará a una conclusión gloriosa todo esto y todo este plan. Pero estamos hablando de aquellas personas que están en el propósito de Dios. Vamos a ver, te lo vuelvo a leer. Dice, y sabemos, pon mucha atención, justo como estamos ahora hablando, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Enfermedad? ¿Peligro? ¿Espada? Enfermedad no lo dice, pero está implicado. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que tiene mucho sentido? ¿Verdad que es exactamente lo que estamos tratando de entender? Que el Señor tiene un plan, que el Señor con los suyos tiene todo poder y que absolutamente nada nos puede arrebatar de sus manos. Nada. Cuando yo estaba meditando en estas cosas, recordé un acontecimiento que pasó hace casi 30 años. Yo estaba pues, mucho más joven, acababa de tener a mi primera hija y en esos momentos tendría unos 5 meses. Y precisamente estábamos en el mar de Veracruz. Estábamos en Veracruz, estábamos, no sé, descansando, supongo. La niña tenía 5 o 6 meses, chiquitita, pero pues una niña muy espabilada. Y entonces me acuerdo que pues a mí me gustaba, no sé, a veces tengo que reconocer, y también tengo que reconocer que Dios me ha ayudado, pero había veces que hacía cosas que no debería de hacer y que no haría ahora que soy un poco más prudente. Pero bueno, en aquel tiempo yo me metía con la niña al agua y bueno, pues entonces estaba en el mar y estaba con la niña en el mar y la traía en mis manos, en mis brazos y estábamos jugando con las olas, pero el mar es traicionero. Y entonces, de repente, en un segundo, y los que viven en el mar lo saben, que eso sí puede pasar, en un segundo las cosas cambiaron y de repente que no había olas peligrosas, de repente empezó a haber tan rápido que no tuve tiempo de salirme y que incluso pues ni siquiera me preocupé gran cosa y de repente vino una ola mucho más grande, una ola que no podíamos evitar, una ola que nos iba a arrastrar. Entonces, pues yo tomé a la niña en mis brazos, la tomé, la agarré lo más fuerte que pude y entonces la ola nos arrastró. Y nos arrastró para arriba y para abajo y para todos lados, pero gracias a Dios, la niña no me la arrebataron de las manos. Gracias a Dios.
porque yo desde ese momento cuando ya me pude levantar con la niña en los brazos, la niña toda con la cara así toda... Ya le había enseñado yo un poco, a pesar de que era muy chiquita, a hacer bucitos, pero la niña no sabía qué estaba pasando, obviamente, pero yo estaba aterrado porque yo veía todo el agua revuelta y si se me hubiera arrebatado a la niña, entonces no la encontraría. O sea, no había manera de encontrar, todo estaba revuelto, no había manera de saber si para allá, para allá, para allá, para allá, no había manera. Estaba todo revuelto, estaba todo oscuro, no se veía nada. Y yo solamente decía si me lo hubiera arrebatado y jamás pude ser normal. O sea, ya no pude ser igual, exactamente igual, por esa situación que viví. Entonces, a mí me la puede haber arrebatado una simple ola más grande que esa. Una ola más fuerte me lo pudiera haber arrebatado. Esto es un ejemplo exactamente de todo lo contrario. A mí sí me la pudo haber arrebatado. Gracias a Dios que Él no lo permitió. Pero una ola un poco más revuelta todavía, un poco más grande, un torbellino, quiero decir, un remolino que me hubiera jalado, que me hubiera yo asustado o alguna cosa extra que hubiera pasado y me la hubiera arrebatado y se hubiera muerto la niña. Porque no creo yo que en esas condiciones la hubiera podido encontrar a tiempo. ¿Sí? Entonces me quedé yo muy asustado en mi interior y entonces yo digo exactamente todo lo contrario es con Dios. O sea, a mí sí me la arrebataría, pero a Dios no. Esa es la buena noticia, o sea, es un antiejemplo si tú quieres. A Él no hay ola ni nada creado, dice, que a las personas que estemos con Él nos arrebate de sus manos. Ya lo había dicho el Señor Jesucristo. Esto no es nuevo. Esta palabra que está hablando Pablo aquí en Romanos 8 ya de alguna manera lo había dicho el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas palabras son palabras de Jesucristo y suenan exactamente igual a las palabras de Pablo en Romanos 8. Está diciendo que sus ovejas son sus ovejas, oyen su voz, les siguen, les da vida eterna y nadie las arrebatará de su mano y además nadie puede. Dice, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, exactamente igual que cuando decía, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada de lo alto, del más allá, de lo que tú quieras, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Son exactamente las mismas palabras o digamos la misma idea. Y cuando tú tienes estos textos, tú dices, qué hermoso, qué seguridad, qué tranquilidad le da esto al alma. Qué felicidad le da esto al alma, saber que no hay nada que en realidad te pueda separar del amor de Dios. Y yo quiero estar en esa condición. Y cualquiera de los que estamos aquí podemos estar en esta condición. Y muchas personas, quiero decirte, han tomado esta idea y estos textos para mal. ¿Por qué? Porque los han tomado, porque a la gente le gusta aplicarse en sus propias vidas, les gusta aplicarse las promesas de Dios. Y eso está muy bien, qué bueno, hay promesas de Dios. Claro que hay promesas de Dios y hay muchísimas promesas de Dios. Y la Biblia dice en segunda carta de Corintios que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. O sea, tú tienes derecho si estás en Cristo. En Cristo todas las promesas son sí, amén. En Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo andamos y no en el pecado y no en la carne. Andamos en Cristo, en el Espíritu y entonces todas las promesas son sí y amén. Como diciendo sí, por supuesto. Amén, así sea. Entonces, a pesar de que estos textos han sido apropiados por cualquier persona, tengo que decirte, lo cual es también creo a estas alturas obvio, que estas promesas, que Romanos 8, que lo que acabamos de leer del Señor Jesucristo de Juan 10, de que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, no se puede aplicar indiscriminadamente a cualquier persona. No, se tiene que aplicar, no puede aplicarse a
a aquellos que no quieren caminar con Dios. No puede aplicarse indiscriminadamente. O sea, no puedes agarrar eso y decir para todo el mundo y hacer un libro en donde sin hablar de cosas previas a eso, entonces sea un bestseller, sea un libro muy vendido. ¿Por qué? Porque dice cosas tan bonitas que la gente se siente mucho mejor, que la gente se siente muy consolada en la vida que lleva, y entonces dice, es que Dios ha prometido que nadie me va a separar de su mano. Sí y no. Sí lo ha prometido. Pero ¿a quién les ha prometido? ¿A quién se refiere? Es muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque los mismos versículos lo dicen. Según Juan 10, el que acabamos de leer, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, para empezar, dice que debes ser oveja de Cristo. ¿Sí? O sea, no debe, o sea, una oveja que oye su voz y que le sigue. O sea, oveja de Cristo. No alguien comparado con las cabras, lo compara la misma Biblia, ¿no? Como haciendo la diferencia de que las ovejas pueden ser dóciles y las cabras pueden hacer lo que quieran y se van y se suben y se trepan por allá y se encuentran basura ahí a lo lejos, se la comen y después regresan y luego se vuelven a ir. Y hay esa comparación en cómo una persona puede ser dócil para dejarse llevar por el Señor Jesucristo y entonces nos llama a ser sus ovejas, ovejas de su redil, entrar por la puerta, Él es la puerta, Él es el camino. Entonces, estas promesas aplican a las ovejas de Cristo. Y las ovejas de Cristo precisamente en el mismo texto tienes que ver que tienen esa característica, oyen su voz y le siguen. O sea, oyen su voz. Lo que no hacen muchas personas hoy en día, oír su voz. Oyen cualquier voz y entonces creen cualquier cosa. La gente cree unas aberraciones, la gente cree cosas que no tienen sentido, la gente cree cualquier cosa y la gente no está dispuesta a buscar en la palabra de Dios porque piensan y le han enseñado que la palabra de Dios es un mito, que la Biblia es algo ya del pasado, que la Biblia no tiene que ver con la realidad, que los que leen la Biblia estamos fuera de la realidad, que estamos no en estos tiempos y muchas cosas más. Y precisamente es en la palabra de Dios donde podemos oír la voz de Dios y mucha gente prefiere oír la voz de Netflix o la voz de YouTube o la voz de mil cosas y distracciones diferentes de Amazon Prime y entonces y no oyen la voz de Dios. Pero las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, dice que oyen su voz y le siguen. No solamente la oyen, la obedecen. Si Dios les dice vete para allá, se van para allá. Si Dios les dice vamos a caminar por acá, síganme, van por allá y no se van por otro lado. Entonces, esas son características de aquellas personas que efectivamente no van a ser arrebatadas de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque mi Padre que es mayor que todos no lo va a permitir. Según Romanos 8, en el versículo 28, dice que para los que... porque ese versículo es un versículo muy conocido y muy bonito, por cierto, dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí vuelves a ver otra característica. Dice a los que amamos a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, hay ese condicionante para que todo el texto de Romanos 8 sea efectivamente hecho, creído y llevado a cabo hasta el final, hasta la glorificación del mismo pecador, el llamamiento del pecador, el habernos escogido por nombre, el que se haya fijado en nosotros en medio de la basura, el que nos haya justificado y hecho las paces con nosotros, el que nos haya santificado y el que nos haya glorificado. No ha sucedido eso, pero está garantizado para un hijo de Dios, para una persona que camina detrás del Señor Jesucristo, para una persona que se abraza y que responde y escoge ahora él mismo a Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos aquí que toda esta promesa tiene que ver con aquel que ama a Dios y también con aquellos, según el mismo versículo 28, que están en el propósito de Dios. O sea, han hecho caso del llamamiento de Dios y han dicho y hecho algo así como esta frase: Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí, sea como sea, hagas lo que hagas,
tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero cumple tu propósito en mí. Y yo hoy quiero animarte a que tú hagas esa oración, a que tú de todo corazón le digas, Señor, cumple tu propósito en mí, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y que estés dispuesto a que tus sueños y tus cosas que tienen queden supeditadas a si Dios quiere o si Dios no quiere. Y no te frustres por ello, sino que al contrario des gracias a Dios, porque todas las cosas que te pasen de ahora en adelante, cuando una persona decide amar a Dios, cuando una persona decide seguir al pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo, y cuando decide de todo corazón no ponerse a sí mismo antes que a Dios, entonces que le digas a Dios, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito, díselo y hazlo. Y entonces todos estos versículos son tuyos. Entonces, todas estas promesas son tuyas. El único que en todo caso pudiera separarte del amor de Dios eres tú mismo. Eres tú decidiendo no apreciar lo que Dios está haciendo contigo. Decidiendo hacer de la vista gorda al llamamiento de Dios. Decidiendo cerrar tus oídos y decir o pensar que Dios no te está llamando. O decidiendo ir a la izquierda si Dios te está diciendo que vayas a la derecha. Eso sí puede pasar. Y yo le pido a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame siempre, Señor. Ayúdame para que mi fe no falte. Ayúdame, Señor, para que cada día seas tú. Para que no me permita, Señor, por favor, que mis ojos miren otra cosa. No me permita, Señor, que mis ojos se desvíen hacia otro camino. ¿Sí me entiendes? Estas son unas promesas increíbles. Y ya que hemos visto estas promesas, vamos a ver precisamente el texto que también está ahí adentro, que es como la lógica celestial, es como la lógica del cielo. O sea, si Dios hizo esto, ¿cómo no va a hacer esto chiquito? Si Dios hizo esto inmenso, ¿cómo no va a hacer esto pequeñito? Si Dios te contestó esta cosa que es, era improbable en el más grande sentido, del más amplio sentido de la palabra, ¿cómo no va a hacer esto chiquito que necesitas? Esa es la lógica. Y la lógica está en Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la lógica. Apréndetela. Ese es el versículo. Ese es el que quería yo que te llevaras para siempre. Ese es el versículo que quería que como si fuera, no sé, una piedra, como si fuera una piedra preciosa, como si fuera un pergamino, como si fuera algo que te tiene que acompañar todos los días de tu vida, en tu travesía, en los momentos difíciles, en los momentos de peligros y en los momentos de batalla, que nunca esté aparte de ti, que siempre esté a tu lado. Es este versículo, Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí está la cruz. Ahí está la cruz de la que hemos venido hablando. Ahí está el amor de Dios en la cruz, logrando todas las cosas que no se podían cumplir sin la cruz. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y vamos solamente a profundizar un poquito más en esta lógica, ¿sí? Pero antes, para que podamos entender esta lógica de forma correcta, tienes que entender que dice que Él no escatimó a su propio Hijo. Dios no escatimó a su propio Hijo. O sea, lo más valioso que tenía, lo que más amaba, lo entregó, dice, por nosotros. Él solo se arriesgó a la burla, a la vergüenza, a que las cosas salieran mal por culpa del hombre, pero no pasó así, gracias a Dios. Él no hizo caso de la burla, no hizo caso de todo lo que tuvo que sufrir. Él entregó a su Hijo con todo el dolor del corazón de un padre cuando lo más precioso que tiene se le va y se le muere, ¿sí? No era cualquier hijo, era su único hijo, su Hijo eterno, su complacencia. ¿Entiendes lo que es la complacencia? ¿Entiendes que alguien es tan importante para ti que cada vez que lo ves y que solamente quieres verlo, que solamente quieres verla? ¿Por qué? Porque solamente estar con él, estar con ella es
Es solamente, no hay que hacer nada, no hay que comer nada rico, solamente estar con él, solamente estar con ella. Es tu complacencia, es lo que más satisfacción te da. ¿Lo habías pensado así? Pero es su complacencia a tal grado que quería que toda la humanidad lo entendiéramos. Y tan es así que lo dijo en alto, y lo dijo en alto por lo menos en 2 ocasiones registradas en los evangelios. Lo dijo en alto cuando dijo en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se encontró en el río, cuando se encontró con Juan el Bautista, y entonces una voz de los cielos tronó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo dijo para que todas las multitudes lo entendieran y lo captaran. Y lo dijo para que quedara escrito y para que nosotros entendiéramos que Dios no estaba entregando cualquier cosa ni cualquier persona, sino a su Hijo unigénito, a su Hijo, su único Hijo, en quien tiene complacencia. Y después estuvo con unos discípulos un par de años después y estuvo en algo que se conoce como el Monte de la Transfiguración, donde fueron y se les aparecieron ahí y pasaron cosas y se apareció Moisés y Elías y el Hijo del Hombre resplandecía y una voz de los cielos volvió a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Es Él el Hijo amado. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo, hablando de Él mismo en Marcos capítulo 12, dijo una parábola diciendo que había un hombre, un labrador que tenía una viña, un hombre, un señor que tenía una viña y que entonces en un momento dado la estaban cuidando esa viña supuestamente, y entonces mandó a unos emisarios, mandó a unos a que fueran por el fruto de su viña, pero dice que según iban llegando los mataron. Ay, mira, aquí vienen a pedirnos cuentas. Los mataron y dijo: todavía tengo uno más, a mi Hijo amado, voy a mandarlo, seguro a él lo respetan. Pues no, también lo mataron. Y dice que entonces en esa misma parábola dice que agarraron el cadáver de su hijo y que lo aventaron fuera de la viña. No era cualquier hijo, no era cualquier persona, no era cualquier ser, era su Hijo amado, era su único Hijo, era su unigénito en quien tenía complacencia. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amado Hijo, ni siquiera dice hijo, dice amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, es su propio Hijo, es único, es precioso, ¿sí? Es infinitamente amado por Dios, es el único, no tiene dos, tiene uno, porque a veces uno como padre dice: tenía 2 hijos y entonces uno se murió, pero de alguna manera me alivia del recuerdo del que murió, del que falta. No, su único Hijo, ¿entiendes? No era cualquier cosa lo que estaba entregando. Y cuando yo pensaba en estas cosas, nuevamente pensaba en mi hija, en la misma hija que había vuelto a nacer 6 meses después en las aguas de Veracruz porque no me la arrebató el mar. La misma hija que después de un tiempo en otros peligros tampoco Dios se la quiso llevar por amor a nosotros, yo pienso, o en accidentes o en algo. La misma hija, hoy, bueno, pues hoy ya no tiene 6 meses, hoy tiene 29 años. Y estaba yo pensando precisamente en tratando de entender mejor esta idea de que Dios no escatimó a su propio Hijo, es su Hijo, no es cualquiera, no es cualquier ser, es su propio Hijo. Y esta hija mía que quiero mucho, tiene un perrito que también quiero mucho. Es un perrito chiquito que luego pongo ahí en mis estados, bueno, ahí en mi foto, porque es un perrito que me quiere mucho también. O sea, es un perrito muy lindo, es un perrito muy fiel, siempre está, cuando estoy yo de visita, siempre está conmigo. Haga lo que haga, está conmigo. Si yo voy al baño, va conmigo. Si yo me baño, se mete conmigo. Si yo me acuesto, se acuesta conmigo. Si yo voy a caminar, camina conmigo. Todo el rato está conmigo, es fiel, es una súper compañía y además es como muy inteligente y muy lindo, ¿no? Es agradecido, siempre hace fiestas, nunca se cansa de las mismas cosas. Bueno, olvídate. Entonces, en una ocasión, pues como además es inquieto, en una ocasión me descuide y se cruzó una calle que no se tenía que cruzar, en donde pasaban coches a toda velocidad, que en esos momentos, gracias a Dios, no pasaron. Y entonces el perro pues no se murió,
Pero yo me imagino ese perrito, que solamente es un perro, ¿sí? Y es un perrito muy lindo, pero yo me lo imagino que lo habían aplastado, me imaginé que lo habían aplastado, y me imaginé con el perro en las manos, que es chiquito, y me lo imaginé con su cabeza aplastada, ya con poca resemblanza de, pues, de su carita que tiene, y aplastada, y pues con la sangre y eso, me lo imaginé, y mi corazón, de veras, mi corazón decía, no, ay, no, 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 ¿por qué? Qué dolor, chispas, ¿por qué me descuidé? ¿Por qué pude hacer eso? Podría regresar el tiempo, 2 minutos aunque fuera, para agarrarlo y no soltarlo. Ya ves como que de mi mano sí se pueden escapar las cosas, ¿verdad? De mi mano de hecho se escapan las cosas, pero de las de Dios no. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver un perro? No, 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 voy para este lado. Vamos a comparar que ahora el cadáver no es de mi perro, sino de mi hija. Y que la cabeza aplastada no es la cabeza preciosa de mi hija, sino, perdón, no es la del perro, sino la cabeza preciosa de mi hija. Y la sangre es la sangre de mi hija. Y que ya no hay marcha atrás y que ya no hay, o sea, no puedo comparar una cosa con la otra. Me daría pena y me daría tristeza tener al perrito en las manos muerto, pero me daría, mi corazón tendría que ser, o sea, estaría realmente roto, mi corazón estaría en esos momentos sintiendo algo terrible con mi hija en mis brazos muerta y con su cabecita aplastada, ¿me entiendes? Bueno, pues esas cosas trataba de entender yo cuando el versículo dice lo que quiero que nos llevemos a nuestra casa. El que no escatimó ni a su propio hijo, verso 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la lógica. Dios entregó a su hijo y si hizo eso, ¿qué no va a hacer por los que quieran caminar con él? ¿Qué no va a hacer? Esa es la lógica. Si Dios hizo lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos? Si Dios hizo a favor de nosotros lo que es más increíble de pensar, ¿cómo no va a hacer alguna otra cosa que necesitemos? Entonces piensa de esta manera. Si entregó lo más valioso para conseguirme un destino en el cielo, piensa de esta manera. Si entregó a su hijo para conseguirme un destino, para hacer una morada para mí en el cielo, ¿no me va a dar todo lo que necesito para el camino? Si ya me consiguió el destino y ese destino está en los cielos y dice, y os conviene que yo me vaya, y además voy a irles a preparar, no hay falta de lugar en la casa de mi padre, hay muchas moradas y voy a prepararte una morada, un destino eterno. Y yo hizo todo lo que tenía que hacer y para hacerlo y para lograr eso mata a su propio hijo, ¿sí? Y entonces, ¿no me va a dar lo que yo necesito para el camino? ¿Cuándo pensamos así nosotros? ¿Cuándo pensamos de esa manera? Ojalá y pensáramos como Dios quiere que hoy pensemos. Si entregó lo más valioso, si consiguió un destino en el cielo, ¿no me va a dar lo que necesito para el camino? ¿No me va a capacitar para que llegue hasta allá? ¿No me va a ayudar con cualquier cosa que yo necesite? Si murió por mí cuando no lo buscaba, ahora me va a abandonar en un momento dado, ahora que sí lo busco, ahora que sí quiero caminar con él, si cuando no lo buscaba murió por mí. Si tuvo paciencia cuando yo me volví a rebelar, cuando yo volví a tratar de obnubilar mis ojos y mi conciencia, cuando volví a emborracharme para no escuchar la voz de mi conciencia, cuando volvía a las andadas y a las cosas del mal y a revolcarme en los pecados que ya no me estaba gustando cometer porque ya tenía el llamamiento de Dios, y tuvo paciencia cuando yo trataba de no considerarlo. Ahora quiero hacer su voluntad. Me doy cuenta de mi debilidad, me doy cuenta de mis fallas, sí, pero ahora se va a desesperar porque soy torpe, cuando la Biblia ha dicho, lo comentó Gustavo la semana pasada, que hay un camino, dice el camino, cuando Dios camina contigo, que es un camino de santidad y que por torpe que fuéramos no nos extraviaríamos. ¿Por qué? Precisamente porque Él camina con nosotros, por eso, porque de su mano nadie nos puede arrebatar. Entonces, si mi decisión es caminar con Él, si mi decisión es caminar detrás de su voz, detrás de la voz del pastor, ¿cómo no
¿Cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? Y todas son todas las que necesitemos para llegar a nuestro destino. Si me ayudó, si impidió que me perdiera cuando yo lo aborrecía, y me remonto a 35 años atrás, cuando yo lo aborrecía y lo demostró con su sangre, ahora que lo amo, ahora que cada vez lo quiero conocer más, ¿ahora me va a negar algo? Esta es la lógica del cielo. Esta es la lógica celestial. Por eso este capítulo o estos versos que estamos leyendo tienen ya en general un sentido tremendo. Y si más además lo pones y le añades Juan capítulo 10, que ya lo leímos, que es que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y como te dije al principio, lo volveremos a leer. Vamos a volverlo a leer. Con eso terminamos la reunión. Creo que yo no tengo nada más que decir. No quieres más. Creo que si digo más cosas voy a regarla, ¿no? O sea, así, con esto que tú tienes, con esto que has entendido, con lo que yo puedo haber aportado con la ayuda de Dios, ¿sí? Si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y entonces entiendes todo el pasaje y entiendes por qué esa seguridad que te está brindando el Señor para que tengas fortaleza en tu alma, para que tengas ánimo en tu vida a pesar de las cosas que estés viviendo, porque estás entendiendo que precisamente por estar en los propósitos de Dios todas las cosas te ayudan a bien, todo, y además porque está Dios en los cielos sentado a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo, viendo por nosotros de tal modo que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y dice así, si quieres ya, esto es como nuestra oración final, si gustas cerrar tus ojos. O si quieres no cerrarlos, da igual con que tú me escuches y con que escuches la palabra de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es precisamente porque vivimos en un mundo hostil, en un mundo que no lo amó a Él y que no tiene por qué amarnos a nosotros si caminamos con Él. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por habernos permitido tener la Biblia y que llegue a nuestros días con tantas traducciones y con tanta riqueza de su contenido inmenso, infinito, Señor. Te damos gracias por tus palabras y te pedimos que tus palabras cobren vida y hagan su efecto en cada uno de los corazones de los aquí presentes y de los que hayan de escuchar después. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo termine la obra en aquellas personas que la has comenzado. Y te damos gracias por cada uno de los que estamos y sobre todo te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ha ayudado a hablar de estas cosas, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querido hermano y amigo, Dios te bendiga mucho. Y nos vemos aquí la próxima semana, acuérdate, a las 10 de la mañana. Y llévate esto, es un tesoro inmenso. Llévatelo como si fuera algo que nunca puedes soltar.
la promesa tan grande que es que si Dios entregó a su Hijo, que era lo más grande, esa es la lógica. ¿A poco no te va a ayudar en tu enfermedad? ¿A poco no te va a ayudar en tu tribulación? ¿A poco no te va a ayudar en tu carácter? ¿A poco no te va a ayudar a hacer esto? ¿A poco no te va a ayudar a perdonar? ¿A poco no te va a ayudar en cualquier circunstancia? Con tal de que lleguemos al cielo con Él, como es su deseo y siempre lo ha sido. Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí la próxima semana. Cuídense.